Activa tus ideas y únete al debate gracias a Pide el nuevo Mega Deal de KFC por solo $10.99. KFC para chuparse los dedos. A debate. Hola, ¿qué tal? Soy Milagros Brooks y me complace anunciarles que desde hoy estaré en A Debate, el único programa de la televisión panameña que le da voz a la juventud. Estamos de estreno arrancando la segunda temporada. Abordaremos un tema que preocupa enormemente a todos los ciudadanos: la educación. Y es que estadísticas del gobierno revelan que el 19% de los panameños viven en condiciones de pobreza. Es decir, 2 de cada 10 ciudadanos tienen carencias de educación. Tuve el privilegio, junto con nuestro equipo de producción, de preparar un informe que nos muestra las deficiencias de la educación pública. Veamos. El tema de hoy llega gracias a Pide el nuevo Mega Deal de KFC por solo $10.99. KFC para chuparse los dedos. Panamá tiene años discutiendo sobre la calidad de su educación y qué hacer para mejorarla. Sin embargo, no es mucho lo que se ha podido alcanzar. Son diversas las carencias de nuestro sistema educativo, incluyendo la falta de data. Básicamente tenemos una situación en Panamá. Oye, si no te miras al espejo no significa que de pronto no vas a estar desaliñado. Tienes que mirarte al espejo, y para mí la prueba PISA es un espejo que nos compara con la realidad internacional. Creo que venimos de un arrastre grande de varios años que no hemos tenido esa línea base de dónde estamos, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde están nuestros mayores problemas, nuestros mayores desafíos. Es la falta de información importante y relevante para saber hacia dónde vamos. Midiendo y detectando dónde están las debilidades, haciendo pruebas con factores asociados que nos permiten saber si es un tema de dificultad porque hay una mala alimentación o porque hay un ambiente familiar o comunitario inadecuado. Todas estas mediciones nos permiten saber qué es lo que afecta el aprendizaje de nuestros jóvenes para poder intervenir y mejorar. Ojalá podamos crear un centro especializado en evaluación independiente del ministerio para que le dé continuidad, es algo a lo que aspiramos, pero tendría que hacerse en el marco de una ley, para que nuestro país no deje de evaluar, pero evaluar e intervenir. Parte de la discusión en educación ha sido el presupuesto destinado. Aunque la ley contempla que debe ser el 6% del Producto Interno Bruto, la norma no se cumple. Sin embargo, no por ello la cifra podría considerarse baja. En el 2018 se destinarán unos $2.600 millones. Año tras año el monto ha ido incrementándose, por lo que cabe preguntar, ¿es el presupuesto el problema o la eficacia con la que éste se utiliza? Panamá, su realidad es que tiene que seguir invirtiendo más en educación. En este periodo de gobierno se ha ido incrementando los presupuestos de educación. Realmente una parte importante de este aumento se ha destinado al aumento salarial de los docentes. Construir infraestructura cuesta dinero. Entonces yo creo que no podemos evitar que este gobierno y los que vengan sigan incrementando el presupuesto en educación, ahora más dedicado a calidad educativa. Creo que no es necesariamente que es insuficiente el presupuesto, ya que vemos que tenemos mayor presupuesto destinado que otros países de la región, pero no necesariamente somos efectivos en las maneras de utilizar y de enfocar esa inversión. Panamá ha invertido muchísimo más en educación en los últimos años, a pesar de que no se tenga claro, el incremento en el Producto Interno Bruto per cápita fue tal que obvio disminuye el porcentaje que se considera para educación, pero en la práctica, en términos absolutos, se incrementó en más de 1.000 millones de balboas. En este momento, la administración de las escuelas recae en un sistema muy arcaico, muy centralizado, muy vertical, que en la práctica hace imposible, aunque pongamos los millones de balboas que querramos, que estas escuelas funcionen apropiadamente. Si el Estado, haciendo una inversión millonaria, no ha podido resolver la crisis educativa, quizás sea necesario revisar el funcionamiento del ministerio o plantear la creación de un nuevo ente que se encargue de la tarea y saque adelante el proyecto educativo panameño. El Estado tiene un deber constitucional de brindar educación.
Y no creo que solo educación, sino es educación de calidad, educación equitativa, educación pertinente, eficaz, eficiente. Hay muchos sectores, y nos lo han planteado, que educación debiera manejarse por un ente autónomo. Eso siempre será una polémica. Entonces, lo veo difícil. Desde la perspectiva de los sectores que lo impulsan, entiendo como ministra las bondades de tener un sistema educativo administrado de manera independiente de los vaivenes políticos normales en nuestro país. Pienso que la administración tiene que enfocarse en hacer que las escuelas funcionen. Y lo que sí está claro es que lo que ocurre hoy no funciona. Panamá se enfrenta este año a la prueba PISA, que nos indicará dónde estamos y servirá para ver hacia dónde apuntar los esfuerzos en materia educativa. Nuestro país se merece una educación de calidad, eficiente y en las mejores condiciones posibles, que llegue a todos los niños y jóvenes por igual. Una realidad que nos llama a reflexionar. Definitivamente algo está pasando. Panamá destina un 3.3% de su Producto Interno Bruto al sector educación. La pregunta es, ¿están llegando estos recursos de manera efectiva al panameño? Dicho esto, les presentamos la moción que regirá este debate. Ante la baja calidad de la educación pública en Panamá y el presupuesto destinado al sector, esta casa considera que el ente administrador debe seguir siendo el Ministerio de Educación, pero con una reestructuración integral profunda, en lugar de la creación de una autoridad pública independiente que lo administre. Pasamos entonces así a conocer a los protagonistas de este debate. KFC nos presentan los invitados de hoy. Pide el nuevo Mega Deal de KFC por solo $10.99. KFC para chuparse los dedos. Jóvenes preocupados por la educación y con propuestas concretas, que es lo que buscamos. A la izquierda de sus pantallas tenemos al equipo a favor de la moción. Ellos defienden que sea el Ministerio de Educación el ente regulador y administrador del presupuesto. Francisco Trejos tiene 31 años, estudió Ingeniería Industrial y tiene más de 10 años involucrado en proyectos educativos. Actualmente es el subdirector ejecutivo de la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa. Lo acompaña Julio César Pérez, que con tan solo 26 años de edad es abogado y profesor de Derecho y Ciencias Políticas. Tiene una maestría de Derecho Privado y es miembro de la Asociación Panameña de Debate. Un aplauso para ellos, por favor. Es momento ahora de conocer a los miembros del equipo en contra de la moción. Este dúo se opone a que sea el Ministerio de Educación quien siga administrando y aboga por la creación de una autoridad única e independiente. En este equipo tenemos a Edmavi González, que tiene 24 años y cuenta ya con 2 licenciaturas, una en Derecho y Ciencias Políticas y la otra en Negocios Internacionales. Además, cursa una maestría en Derecho Mercantil y es miembro fundador de Jóvenes Unidos por la Educación. Junto a ella está Alejandro Carbonell, que con 30 años es ingeniero industrial y además posee una maestría en Administración de Negocios. Actualmente es el CEO y cofundador de Tutores. Y finalmente llegó la hora que todos estábamos esperando, la hora del debate. Iniciamos entonces con la fase de las exposiciones. A continuación les presentaré las reglas. Un participante de cada equipo debe dirigirse al podio que tenemos en el medio del escenario para exponer su punto de vista con respecto a la moción. Este tendrá 3 minutos para esto. Conocidas las reglas, recordemos entonces la moción. Ante la baja calidad de la educación pública en Panamá y el presupuesto destinado al sector, esta casa considera que el ente administrador debe seguir siendo el Ministerio de Educación, pero con una reestructuración profunda e integral, en lugar de la creación de una autoridad única e independiente que lo administre. Empecemos con el equipo a favor. Francisco Trejos, tienes 3 minutos para tu exposición. Por favor, cronómetro en pantalla. Y a mi señal, Francisco, a debate. Quiero agradecer a ECO TV y a la Asociación Panameña de Debate por poner el tema de educación en el foco nacional. Mi nombre es Francisco Trejos y estoy completamente a favor de una reestructuración integral y profunda de nuestro sistema educativo. Actualmente, los estudios locales
e internacionales nos dicen que tenemos grandes retos y un largo camino por recorrer para alcanzar una educación de alta calidad. La mitad de los estudiantes de tercer grado tienen un nivel de lectura de primero o segundo grado, según la prueba censal realizada por el Ministerio de Educación en el año 2016. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo reveló en una conferencia en nuestro país que el 60% de los empleos del futuro del área de tecnología requerirán personas con competencias básicas en matemáticas. Y esto nos indigna y nos preocupa, ya que en la última prueba PISA, el 80% de nuestros estudiantes no tenían las competencias mínimas en esta materia. Nosotros pensamos que en educación se pueden hacer muchas cosas para mejorar, pero no se puede hacer todo. Y ante este panorama tan retador, nosotros creemos que debemos basarnos en evidencias científicas y además en el consenso nacional. No todo está perdido. Existen docentes, existen directores, existen centros educativos que están haciendo la diferencia. Tenemos que replicar esas buenas prácticas en el resto del sistema. ¿Y qué podemos hacer para mejorar la calidad de la educación? Los expertos internacionales señalan 5 aspectos primordiales que debemos atacar. El primero es el aprendizaje de los estudiantes. Debe ser el objetivo número 1 del sistema educativo. El segundo es la capacitación docente, pero una capacitación docente que tenga influencias de universidades con altos estándares de calidad. Segundo, la pedagogía. Tenemos que brindarle mayores herramientas pedagógicas a nuestros docentes. Cuarto, el acompañamiento docente, que es cuando docentes con más experiencia ayudan a docentes que de primer ingreso están iniciando su carrera profesional. Y en último lugar, la evaluación educativa. Lo que no se mide no se puede mejorar. Tenemos que enfocar la solución en los docentes y en los directores, que son los actores principales que pueden lograr un cambio o un impacto positivo en los aprendizajes de los estudiantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Una de las cosas más importantes que quiero recalcar, que realmente me preocupan, es cuando menciona que el 60% de los empleos del futuro van a necesitar que nuestros estudiantes tengan conocimientos de matemática y de tecnología. Y por esto entonces se verán obsoletos los trabajos de un futuro. Ahora es el turno para el equipo en contra de la moción. Edmavi González tiene 3 minutos. Cronómetro en pantalla. Ahí está, lo tenemos. A debate. Creo que nuestra mesa puede coincidir perfectamente con que el sistema educativo panameño tiene muchas falencias. Pero el problema quizás no es describir todas las falencias que tiene, sino también evaluar cómo se está gestionando administrativamente. El Ministerio de Educación actualmente es el encargado de regir el sistema de educación de Panamá. Es parte del órgano ejecutivo y por lo tanto es un ente puramente politizado. Creo que de aquí proviene la mayoría de las falencias que encontramos hoy día, entre esas las que ya fueron mencionadas por mi compañero, como un problema de metodologías, de capacitación y formación docente, de planificación estatal que dure más de 5 años y también un problema de inversión. Estamos hablando que si bien es cierto, Panamá invierte en educación, quizás no invierte lo suficiente o quizás no está focalizado cómo realmente invertir, ya que quizás se basa en factores económicos externos que no atienden la realidad del sistema educativo. Entonces la propuesta de nuestra mesa es, más allá de describir cuáles son los problemas que claramente entendemos que existen y que las estadísticas no nos dejan mentir, es crear una nueva autoridad que sea independiente y autónoma, que sea una persona jurídica del derecho público, que tenga la capacidad privativa de gestionar, de desarrollar, de planificar, de ejecutar políticas de Estado a largo plazo que actualmente no existen en Panamá. ¿Por qué no tomar de ejemplo por lo menos el Canal de Panamá, el que claramente tiene una gestión efectiva a lo largo de los años? Lo que nosotros buscamos con nuestra propuesta es lograr por lo menos 3 pilares fundamentales. El primero, lograr que la toma de decisiones no se vea afectada por el poder político o de repente por injerencias de otro tipo de entes como los gremiales. Queremos que las decisiones puedan ser tomadas en base a un consenso profesional y técnico. Aparte de eso, queremos que a través de nuestra propuesta se logre entonces cierta independencia presupuestaria, claramente con un claro panorama de rendición de cuentas. Y por último, crear una verdadera planificación estatal que no sea quinquenal
y que no dependa de una coyuntura política o electoral. Entonces, les comento, si el Canal de Panamá fue la meta histórica del siglo XX, con luces y miras a los resultados que podría plantearse en el siglo XXI, entonces la meta histórica del siglo XXI es establecer una política de Estado innovadora, eficiente, que logre permear en la sociedad, que no sea un simple crecimiento del Producto Interno Bruto, sino un verdadero desarrollo del sistema educativo y de toda la sociedad. Solamente atendiendo una nueva propuesta que suene un poco radical, como todos los cambios necesarios en el mundo, es que podremos lograr ver y palpar distintos resultados del sistema educativo panameño. Quizás no en 5 años, pero sí puede ser medible en 10 o en 20. Muchas gracias. Muchísimas gracias y la verdad es que pido un aplauso para estos excelentes planteamientos de nuestras bancadas. Pero es hora de hacer nuestra primera pausa. Acompáñanos, que este debate apenas está comenzando. Al regresar, los equipos refutarán sus ideas. Ya sabes, te esperamos. A debate. A debate. Estamos de regreso en A Debate, el único espacio de la televisión panameña que le da voz a la juventud. Es el momento de la fase de las refutaciones. Procedo entonces a explicar las reglas. Un miembro de cada equipo tendrá la oportunidad de contradecir la exposición del contrario. Para esto cuenta con 3 minutos. Dentro de ese tiempo, el equipo contrario puede pedir la palabra alzando la mano y quien expone decide si permite o no el punto de información. Recordemos rápidamente la moción que rige este debate. Ante la baja calidad de la educación pública en Panamá y el presupuesto destinado al sector, esta casa considera que el ente administrador debe seguir siendo el Ministerio de Educación, pero con una reestructuración integral profunda en lugar de la creación de una autoridad única e independiente que lo administre. Es el momento de refutar las ideas. Escuchemos la intervención de Julio César Pérez del equipo A Favor. Ya sabes, Julio, tienes 3 minutos para tu intervención. Producción, cronómetro en pantalla. Y a mi señal, ¿estamos listos? A debate. Sí, quería comenzar mi intervención refutando lo que dijo la bancada en contra de la moción en su intervención anterior. En primer lugar, propusieron la creación de una autoridad única e independiente que se encargara de administrar, controlar y dirigir el sistema educativo de nuestra nación. Ahora, entendamos algo. Los ministerios de este país administran, controlan y dirigen las principales políticas públicas, ya sea en materia de comercio, en materia de relaciones internacionales, en materia de educación y en materia de trabajo, por mencionar algunas. Si sustraemos y si eliminamos el Ministerio de Educación, que para mí, y ahí debo decir que debemos coincidir todos, en que la educación es el pilar de todo lo demás. Si sustraemos el Ministerio de Educación, si lo eliminamos, si creamos una autoridad, eso quiere decir que esa autoridad no va a poder estar en las reuniones del Consejo de Gabinete. Sería una autoridad más, como la ATT, como la Autoridad del Aseo, como la ASEP, como la Codeco. ¿Qué quiere decir eso? El Consejo de Gabinete se reúne todas las semanas para estar en una misma línea, para que las políticas de Estado vayan en una sola dirección. Si una autoridad está fuera de eso, como por derecho lo está, va a tener una desconexión total con la realidad del país, con la realidad de las políticas públicas verdaderamente que quiere emitir el Ejecutivo. No podemos permitir que la educación tenga una desconexión con lo demás. En segundo lugar, a ver, vamos a ser francos, una autoridad en algún momento ha resuelto algo. Ahora nosotros resulta que por tener la autoridad del aseo tenemos el país más limpio del mundo, aquí no hay basura en la calle, resulta que la Codeco es la mejor del mundo, aquí se respetan los derechos de los consumidores y sobre todo hay una competencia leal entre las empresas. No la hay. La ACP no es un ejemplo para nada en este caso. La ACP, que es la Autoridad del Canal de Panamá, heredó un sistema
que ya venía funcionando del parte del gobierno de Estados Unidos. En segundo lugar, la CP tiene un presupuesto millonario. En tercer lugar, las funciones y en lo que se dedica a la CP es como una pequeña empresa. No es educación, no es comercio. Entonces, si es así, eliminemos todos los ministerios, porque al panameño no le gusta cómo se están llevando las relaciones internacionales, entonces hagamos una autoridad de relaciones internacionales. O sea, yo creo que si las cosas no funcionan como tienen que ser, no debemos crear nuevas instituciones y crear incertidumbre jurídica en el país. Se tienen que resolver las cosas desde adentro, reestructurándolas. Muchas gracias. A ti, Julio. Y bueno, él nos expresa que en realidad si quitamos o eliminamos el Ministerio de Educación por completo, ellos no podrán tener el derecho o no podrán asistir al Consejo de Gabinete. O sea que habría una desconexión total del Ministerio de Educación o del ente educativo que lo vaya a regir a los sistemas administrativos que en realidad son importantes. Ahora el turno es para Alejandro Carbonell del equipo en contra de la moción. Alejandro, tienes 3 minutos. Pedimos cronómetro en pantalla. Lo vamos a esperar aquí. Perfecto. Y a mi señal, a debate. Comenzaré refutando primero los comentarios que mencionaba Francisco al comienzo. Él menciona que es importante hacer una reestructuración del ministerio. Sin embargo, solamente mencionó los problemas que hay en el ministerio. No mencionó cuáles van a ser los cambios. Y precisamente es lo que se ha hecho todo este tiempo. Desde 1995, cuando se crea el texto único, se incluye en el artículo 9, no voy a aceptar mociones, gracias. En el artículo 9 se habla sobre descentralización, la reestructuración más grande que pueda haber en un ministerio. En el 2009 se vuelve a hablar en el foro de una alianza público-privada, reestructuración nuevamente, se habla sobre cambios estructurales grandes. Y recientemente en el Compromiso Nacional por la Educación se habla en principio sobre la descentralización para reestructurar el ministerio. ¿Y qué ha pasado desde 1995? Nada, o muy poco. Y es porque no se trata de qué hacer. Ya hemos consensuado qué hacer. Se habló, se reunió 8 sectores cívicos y privados para hacer el Compromiso Nacional por la Educación. Saben cuál es el problema y aún así no se hace nada. Y es porque mientras que las decisiones del sistema educativo estén en manos de políticos, no existirá ningún cambio real. El costo político es muy grande y el botín es aún mayor. Las designaciones de las autoridades educativas nacionales responden a un fin político y no a un objetivo profesional. Se ha tratado en recientes administraciones de conseguir personas que dirijan el ministerio y que sean de repente separadas y profesionales. Pero lastimosamente muchos niveles jerárquicos siguen siendo considerados espacios políticos. Tomemos como ejemplo a Chile, que es el mejor en educación de Latinoamérica, según las últimas pruebas PISA, que por cierto no participamos. Tiene un profesor por cada 15 estudiantes. Panamá también tiene un profesor por cada 15 estudiantes. Sin embargo, Chile tiene un administrativo por cada 620 estudiantes. Panamá tiene un administrativo por cada 46 estudiantes. Es decir, que Panamá tiene casi 14 veces más administrativos por estudiante que Chile. ¿Por qué hay tantos administrativos? Es porque muchas de esas asignaciones son, como le llamamos coloquialmente, botellas. Son posiciones políticas que cada 5 años se necesita poner a alguien del partido en esa posición. Por tanto, creemos que para resolver nuestro sistema educativo no depende únicamente si está descentralizado o no. No depende de lo que hagamos, sino depende de quién lo haga. Es por eso que mientras que esté estando en manos de los políticos con intenciones que cambian cada 5 años, no va a haber un cambio real. Nosotros proponemos que se cree una autoridad autónoma, independiente y sobre todo apolítica para que realmente exista un cambio en la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, Alejandro lo que nos comenta es que el problema no está en saber qué hacer, porque ya todo el mundo sabe qué se tiene que hacer y qué problemáticas hay que mejorar. El problema sigue estando en que estas decisiones tan importantes del sistema educativo están todavía en manos de los políticos. Es hora de hacer la segunda pausa. Sigan acompañándonos que esta vez se pone todo más emocionante al regresar el interrogatorio entre los equipos. Esto es A Debate, no te lo pierdas. A Debate.
En minutos, las confrontaciones gracias a en KFC por solo $10.99 disfrutas de 6 presas de pollo, 3 purés regulares, 3 biscuits y 2 pasteles de fruta con el nuevo Mega Deal. KFC para chuparse los dedos. A debate. Estamos de vuelta en A Debate. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ahora nos toca la fase del interrogatorio. Antes de iniciar esta fase, recordemos la moción. Ante la baja calidad de la educación pública en Panamá y el presupuesto destinado al sector, esta casa considera que el ente administrador debe seguir siendo el Ministerio de Educación, pero con una reestructuración integral profunda, en lugar de la creación de una autoridad única e independiente que lo administre. Procedo entonces a explicar las reglas para los que nos acompañan en casa. Un miembro del equipo a favor de la moción, desde el podium, le formulará preguntas a un miembro del equipo en contra. Este permanecerá en su puesto y además podrá responder con un sí o no. Cada equipo tiene su oportunidad y tiene 3 minutos para el interrogatorio. Francisco Trejos está a favor de que sea el ministerio el ente regulador y administrador de la educación pública panameña. Él interrogará a Edmaví González del equipo en contra, el cual propone la creación de una autoridad única e independiente. Entonces, dicho esto, estamos listos. Cronómetro en pantalla. A mi señal. A debate. Ustedes escucharon en nuestra propuesta las 5 acciones que recomiendan los especialistas internacionales para mejorar la calidad de nuestra educación. Sí. Bueno, parece que su compañero no las escuchó y solamente se enfocó en los problemas. ¿Usted está a favor del diálogo y el consenso? Sí. ¿Me podría decir quién compone el diálogo por la educación? Los distintos miembros de la comunidad educativa. ¿Verdad que lo componen todos los sectores de la comunidad educativa, cierto? Sí, lo que acabo de decir. Ok, usted sabe que la propuesta de una autoridad única, autónoma, se presentó en el diálogo por la educación. Correcto. ¿Me podría comentar cuál fue el resultado? No se presentó a tiempo y por lo tanto no era factible. ¿No se presentó a tiempo? O sea, ¿se presentó o no se presentó? Usted Para el dijo que sí momento se de la presentó. propuesta no fue factible porque ya se había hecho toda la discusión previa. O sea, esta propuesta no fue parte de los consensos, ¿cierto? Fue dentro de las propuestas, fue sin embargo no es presentada. ejecutable. O sea, ¿esta propuesta cuenta con el consenso de todas las partes que conformaron ese diálogo? Sí. ¿Sí cuenta con el consenso y no fue parte de los consensos? Fue parte de los consensos, pero no ha sido ejecutada. Pero no fue parte de los consensos. Fue parte de la discusión. ¿Usted me podría mencionar en qué parte del mundo existe una autoridad de educación? ¿Por qué mejor no nos mencionas las autoridades que actualmente existen Responda a en la Panamá? pregunta, por favor. ¿Usted conoce si en alguna parte del mundo existe una autoridad de educación? No. ¿Usted me podría mencionar si usted está a favor de eliminar el Ministerio de Educación? Sí. ¿Usted conoce alguna parte del mundo que haya eliminado el Ministerio de Educación? No. ¿No conoce? No podría darte la información. ¿Cómo sería la estructura de un ministerio, de una autoridad de educación que ustedes proponen? Sería autónoma e independiente con una junta directiva. ¿Y quiénes conformarían esa autoridad? Casualmente, los miembros de la sociedad civil que tengan la preparación técnica y profesional para abordarlo. ¿Qué hacemos con los 40.000 docentes que están en el sistema educativo? Pueden ser parte del consenso y de la propuesta y la discusión. ¿Pueden ser parte del consenso y no de la autoridad? También podría ser. O sea, que usted va a crear una autoridad para trasladar a esas personas a otro ente. ¿Para qué va a crear una autoridad? ¿Para más de lo mismo? Para más de lo mismo. Creo que más de lo mismo sería tener el Ministerio de Educación. ¿Usted va a generar más burocracia? ¿Más burocracia? Claro que no. Sería totalmente distinto. Pero si lo que me está diciendo es que va a trasladar a las personas del No Ministerio estoy de diciendo Educación que a voy la a autoridad. trasladar a las personas del Ministerio de Educación. Estoy comentando que pueden ser parte del diálogo y del consenso. ¿Cómo ustedes van a mejorar la calidad de la educación? A Con una través de autoridad. políticas de Estado que duren más de 5 años, cosa que no se ha logrado a través de los años, desde 1947. ¿Usted me puede mencionar autoridades que existen en Panamá? Claro, la Autoridad del Canal de Panamá, inclusive el Tribunal Electoral, que ni siquiera genera lucros propiamente, también está la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo va a garantizar que esta autoridad cuente con los presupuestos necesarios? Claramente, el Producto Interno de Panamá tiene suficiente.
Tiempo, muchacho. Edmavi, bueno, una de las cosas que quisiera recalcar es cuando nos comenta que en realidad lo que necesita el sistema educativo es pues una estructuración no profunda, sino un ente que lo administre y que cree políticas públicas a largo plazo para que entonces puedan mejorar así nuestro sistema. Avanzamos, ahora le toca a Alejandro Carbonell del equipo En Contra. Pasar al podio, por favor, ya lo tenemos. Él interrogará a Julio César Pérez del equipo A Favor, quien se mantendrá en su asiento. Ya sabes, Julio, no te puedes mover. Alejandro, tienes 3 minutos para tu interrogatorio. Producción, por favor, cronómetro en pantalla. Después de mi señal, a debate. ¿Es cierto que han aumentado los índices de fracaso en los últimos años? ¿Es cierto en qué país del mundo? En Panamá. ¿Es cierto en Panamá que han aumentado, estamos en Panamá, que han aumentado los índices de fracasos? No solamente en Panamá han aumentado los índices de fracaso, ¿Sí por eso o no han necesitamos una aumentado? reestructuración del Ministerio de Educación. Ok, la respuesta es sí, sí han aumentado si está leyendo periódico. ¿Usted sabe cuánto invierte Panamá de su Producto Interno Bruto en educación? El 3.4%. En las últimas cifras tengo 4.7% y Chile 4.2% de su Producto Interno Bruto. Matemática simple, ¿quién invierte más en educación de su Producto Interno Bruto, Panamá o Chile? No importa quién invierte más. La Lo que pregunta importa es- son los resultados y en Panamá no lo está dando. Por eso es que el ministerio Panamá no debe está dando, reestructurarse. discúlpame, Panamá no está dando, invierte más que Chile y Chile es mejor en educación en Panamá. Quizás eso se debe a que se está utilizando de una manera incorrecta ese presupuesto. Quizás, no sé, lo mencionaste tú, quizás puede ser, te respondo lo mismo, quizás puede ser. Te comento, el sistema actual permite arbitrariedades por parte del Ejecutivo, en este caso el ministro. ¿Te parece prudente haber salido de las mediciones? A ver, las autoridades las nombra el Ejecutivo también. Y dime tú, el director de la TT es vitalicio. Termino o sea, mi se queda ahí pregunta. para siempre. Permíteme terminar No lo mi sé. pregunta. ¿Te parece prudente haber salido de las mediciones de las últimas pruebas PISA y no contar con una evaluación real que nos oriente? Eso no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación ni tiene nada que El ver con la Ministerio de creación Educación en la educación. temporada pasada decidió arbitrariamente salir de las mediciones. Una autoridad puede decidir arbitrariamente salir de las Entonces, decisiones también. ¿consideras que cada 5 años las políticas públicas educativas pueden cambiar o deben cambiar de acuerdo al plan de gobierno? A ver, el director de la Codeco, el director de la Autoridad del Tránsito, son nombrados por... Ellos no son nombrados Julio, vitaliciamente. No me estás respondiendo a la pregunta. Solamente quiero saber si consideras que las políticas públicas de educación deben cambiar cada 5 años porque un ministro quiere o porque un ejecutivo Pero quiere cambiar. Es que los que dirigen también las autoridades cambian periódicamente, no son vitalicios. Las políticas públicas no deberían cambiar cada 5 años, deberían durar mucho más. Pero sigamos. ¿Consideras acaso que la gestión, porque lo han mencionado, dicen que la gestión de repente no, pero te pregunto nuevamente, ¿consideras que la gestión afecta la calidad de la educación? Una autoridad creada, nueva, Esa no es independiente... la pregunta, esa no es la pregunta. Realmente no De puede nuevo, solucionar el problema de la refraseo. educación. ¿Consideras que la gestión afecta o no la calidad de la educación? Lo que La hay que gestión. debatir es por qué una institución es mejor que reformar el Ministerio de Educación. Y no lo es. La Mira, los magistrados de la Corte son nombrados por 10 afecta años. directamente y son la políticos. calidad y la equidad de educación. Y es Una por eso autoridad que no hemos totalmente cambiado igual nada. a un Ministerio de Educación. Porque la Es calidad de idéntico. educación está afectada directamente por la gestión y la administración. Y si siguen haciendo la reestructuración, es el mismo Ministerio de Educación. Pero, ¿y Si, cómo- si no son capaces de responder a preguntas simples sobre gestión, No, lo que, seguiremos pasa en es lo que, mismo. lo que pasa es que no me han respondido. Tiempo fuera, chicos. La verdad es que ahorita sí me siento como una referee en cualquier tipo de boxeo. Esto sí estuvo acalorado. Ya completamos esta difícil fase del interrogatorio. Es hora de hacer nuestra tercera pausa. Pero sigan con nosotros que estamos en A Debate y al regresar, la fase más esperada por todos, el cara a cara. A debate. A debate. Bienvenidos a todos los que nos acaban de sintonizar. Esto es A Debate. Iniciaremos con el tan esperado cara a cara. Las reglas son las siguientes. Un miembro del equipo a favor de la moción se enfrentará cara a cara con un miembro del equipo en contra. Ambos permanecerán en su sitio.
Tienen 20 segundos para cada intervención hasta completar los 2 minutos. Es decir, que cada uno tendrá 3 intervenciones de 20 segundos. Uno habla 20 segundos, el otro habla 20 segundos y así sucesivamente hasta que se complete el tiempo. ¿Estamos todos claros? Perfecto. En este cara a cara se enfrentarán Francisco Trejo y Edmaví González. ¿Están listos, chicos? Producción, cronómetro en pantalla. Aquí estamos, perfecto, cronómetro. Eso. Y a mi señal, a debate. En la mayoría de los países del mundo existen ministerios de educación, inclusive en Finlandia y Singapur, que son los sistemas educativos con más altos estándares, existen ministerios de educación. Ustedes pretenden eliminar el Ministerio de Educación para trasladar a todo el personal a una autoridad. ¿Para qué esto? ¿Por qué perdemos el tiempo en... No podemos comparar Panamá con países como Finlandia y Singapur, que ocupan una posición de 0% en índices de corrupción. Además, claramente tienen índices de burocracia muy por debajo de los de Panamá. Estamos hablando que son sistemas totalmente distintos, no son comparables y por lo tanto hay que atender la realidad panameña, no de países de primer mundo que claramente distan de la realidad nuestra. O sea, no podemos comparar a Panamá con el mundo, porque en ninguna parte del mundo existe una autoridad educativa. Tú no desligas al Ministerio de Educación de toda la política en economía, en todos los sectores. ¿Ustedes quieren crear una autoridad que funcione como algo que está aislado de todo? O sea, que prefieres mantener una posición retrógrada, totalmente apática a los cambios. Casualmente, los principales cambios del mundo se han dado de forma radical. Creo yo que una autoridad sería totalmente innovador, cosa que necesita nuestro sistema educativo urgentemente. No podemos dejarlo ya en manos de un sistema politizado, que claramente no ha dado resultados desde 1947 con la creación de la legislación y luego posteriormente con un texto. ¿Ustedes piensan que una autoridad es una varita mágica que va a resolver el problema de la educación? La calidad de la educación no se resuelve a través de crear una autoridad, se resuelve a través de las recomendaciones de los especialistas en educación. Y ustedes no han planteado eso dentro de sus propuestas. No han dicho absolutamente cómo van a mejorar la calidad de la educación. ¿A ti te parece que es tan efectivo actualmente el sistema educativo que tenemos, que no es como una autoridad, cuando Panamá ocupa el puesto 96 de 137 países evaluados por el Foro Económico Global en calidad de educación? Estamos hablando que no ha habido avances. Un sistema autónomo e independiente permitiría una gestión más profesional y técnica y menos burocrática y corrupta. Tiempo emocionante este cara a cara con intervenciones cortas y contundentes tal y como lo esperábamos. Estamos cerca de la parte final de este debate y ahora cada participante tendrá la oportunidad de refutar el cara a cara de la bancada contraria. Para ello contarán con 3 minutos cada uno. En este momento, Julio César Pérez del equipo a favor se dirige al podio, cronómetro en pantalla, producción y a mi señal, Julio, a debate. A ver, en primer lugar, refutando las intervenciones de la bancada en contra de la moción, en la intervención inmediatamente anterior a esta, les quiero recalcar que realmente lo único que se han dedicado a decir durante este debate es que van a crear una institución única independiente, pero no me han dicho estructura, no me han dicho cómo van a funcionar, no me han dicho los métodos, no me han dicho nada. Así que realmente contra eso puedo debatir poco o nada, si no me han dado realmente estudios de cómo se va a organizar esta autoridad. Me han hecho comparaciones que realmente no pueden ir de la mano, como por ejemplo una comparación con la CP. Es que son dos ámbitos totalmente diferentes. Es como comparar un ingeniero industrial con un ingeniero en sistemas. Porque sean ingenieros no quiere decir que los problemas de ambos se puedan resolver de la misma manera. En segundo lugar, ¿qué queremos recalcar nosotros? ¿Cuáles son nuestras propuestas para que pues, la audiencia las tenga claras y sepamos que nosotros realmente sí queremos una reestructuración basada en los siguientes puntos de mejora? ¿Cuáles son ellos? Primero, mayor autonomía para las escuelas públicas del país, para que en sus planes de estudios ellos puedan adaptarlos a la realidad del sector donde están. No es la misma realidad de una escuela pública en Chiriquí que la realidad de una escuela pública en Bocas del Toro. Ahorita mismo el Ministerio de Educación tiene planes de estudios muy similares, pero si cambiamos eso y si los directores tienen pues, un grado de independencia mayor al que ahorita mismo hay, la educación mejorará. Los directores necesitan ser líderes, necesitan ver que si
es necesario incluir, por ejemplo, clubes de debate en las escuelas, pueda entrarse al Meduca sin tanta burocracia. Eso es lo que queremos, mayor autonomía de las escuelas públicas. En adición a eso, una mejor evaluación docente. Además de eso, mejores condiciones laborales para los docentes en escuelas de difícil acceso. Remuneración, importante. Tenemos que ver lo que hacen los países del primer mundo, lo que hacen los países escandinavos. La educación es muy bien remunerada, nadie trabaja aquí de gratis. La remuneración tiene que ser de acuerdo y los educadores tienen el papel más importante de todos. Los educadores crean a los doctores, a los ingenieros y a los médicos, a todo el mundo. Nos dijeron que no nos podemos comparar con Finlandia y con esos países porque son muy avanzados. Bueno, comparémonos con Haití, pues, y comparémonos con República Centroafricana del Congo, que son los países con los que parece que Panamá tiene que compararse. Entonces, realmente, después de escuchar estas propuestas, yo opino que ya la audiencia tiene claro quiénes son en este debate las personas que proponen resultados basados en estudios y no simplemente proponer una autoridad que mágicamente resuelva las cosas, toda vez que una autoridad también, sus directores son nombrados por el Ejecutivo. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que se tienen que nombrar en el Ministerio de Educación, pero... Julio, tu tiempo ha finalizado y bueno, él habla más que nada de que cómo se va a hacer esta estructura, es algo totalmente nuevo, cómo esto va a funcionar, son cuestiones que obviamente Julio pone en la mesa pues para que el otro equipo pueda responder. También pues obviamente busca la autonomía del Ministerio de Educación, más autonomía pues para las escuelas públicas en Panamá. Ahora invito a Alejandro Carbonell del equipo En Contra, cronómetro en pantalla y a mi señal a debate. La bancada contraria se ha pasado el tiempo tratando de decir que el sistema actual funciona, solamente que hay que reconstruirlo, hay que reformarlo, pueden deconstruir, construir, hacer lo que quieran. Si sigue siendo el mismo ministerio, van a seguir pasando las mismas cosas. Como se dieron cuenta, no pudieron responder a ninguna de mis preguntas. Todas eran evasivas, muy magisterial de su parte. Nosotros proponemos la autoridad autónoma. Acabo de escuchar que ellos también ahora quieren algo autónomo, pero llamado ministerio. ¿Cómo vas a ser autónomo siendo ministerio, teniendo injerencia 100% del Ejecutivo? Ahora les cuento un poco, porque parece que no ha sido muy claro, cuál es la estructura. Les cuento un poco cuál sería la estructura de una autoridad. Y pueden saber, no voy a aceptar mociones, gracias. Punto de información. La estructura de la ACP, por ejemplo, tiene un administrador que administra y gestiona, pero sobre él hay una junta directiva de personas de diferentes ámbitos. Nosotros proponemos lo mismo, un administrador del sistema educativo y por encima una junta directiva que tenga representantes de la sociedad civil y de diferentes entidades privadas. Esa junta directiva cambiaría cada 4, 7 o 9 años. La idea es que no vaya con cada gobierno, tal y cual pasa en la ACP. Sobre eso habría un representante de la autoridad en el gabinete. En este caso sería como un ministro de Educación, simplemente para que sea el representante del gabinete. Ellos hablaban que las autoridades no tienen representantes. Les recuerdo que existe el ministro de Asuntos del Canal, precisamente para que esté en el gabinete y represente a la ACP. Y yo quiero recalcar nuevamente, y la pregunta que les dejo a ustedes en el público también, ¿quieren más de lo mismo? ¿Quieren una reestructuración de lo mismo que hemos tenido por más de 60, 70, 80 años? ¿O quieren algo nuevo, algo diferente, algo que cambie? Sí, algo que sea autónomo, algo que no cambie cada 5 años, que pueda tener proyecciones a más de 10 años, que no sea porque alguien llega nuevo cada vez que entra un gobierno y dice, porque yo quiero estas políticas públicas, yo quiero cambiar, quiero crear estos proyectos, voy a gastarme 100 millones de dólares, 200 millones de dólares en esto, y en el siguiente, y que puede ser buen proyecto, y en el siguiente periodo se cambia. Nosotros proponemos algo autónomo, algo que no cambie con la política. Muchas gracias. A ti, Alejandro, y te agradecemos de antemano que nos hayas explicado en realidad la estructura que tal vez no le había quedado tan clara a nuestro equipo a favor. Es hora de hacer nuestra última pausa. Al regresar, las conclusiones. A debate.
debate. Estamos de vuelta para la fase final de este debate. Y es el momento de escuchar las conclusiones de nuestros participantes sobre los planteamientos y las posiciones en relación al tema educativo. Estas interesantes conclusiones llegan gracias a Pide el nuevo Mega Deal de KFC por solo $10.99. KFC para chuparse los dedos. Jóvenes, la dinámica se mantiene igualita. Tendrán 3 minutos para cada una de sus conclusiones. ¿Alguna duda? Comenzaremos entonces con Francisco Trejos. Colocamos el reloj en pantalla y después de mi señal, a debate. Nosotros estamos a favor de una reestructuración integral y profunda del sistema educativo, pero basada en evidencias científicas y en los consensos entre todas las partes. En educación podemos hacer muchas cosas para mejorar, pero no podemos hacerlo todos. Los recursos son escasos y tenemos que priorizar. A lo largo de nuestras intervenciones, nosotros nos hemos dedicado a explicar cuáles serían las acciones más efectivas para mejorar la calidad de nuestra educación, que debe ser el foco de cualquier reforma educativa. Los especialistas internacionales nos indican que hay 5 acciones en las cuales nosotros podemos apuntar hacia esa mejora. La primera es el aprendizaje. El aprendizaje debe ser el objetivo número 1 de nuestro sistema educativo, de los docentes, de las escuelas. El otro punto es la capacitación docente. Tenemos que capacitar a los docentes a mediano y largo plazo. Una capacitación que incluya acompañamiento y evaluación. La pedagogía. Tenemos que mejorar la forma en que, o las capacidades que enseñan los docentes. Y esto lo podemos lograr a través de esta capacitación. Acompañamiento pedagógico. Los docentes más experimentados pueden ayudar a otros docentes que ingresan al sistema recientemente. Y la evaluación educativa. Lo que no se mide no se puede mejorar. Pensamos que Edmavi y Alejandro están confundidos, ya que han sustentado su propuesta con base a que nosotros estamos a favor de mantener las cosas como están. Les recuerdo que la palabra reestructuración no significa eso y les recomiendo buscarlo en el diccionario. La propuesta de una autoridad de educación no explica cómo van a mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, en nuestras propuestas sí lo hemos hecho. Ellos dicen que van a eliminar el Ministerio de Educación, pero después dicen que sí va a tener parte dentro de esta autoridad. Ellos dicen que va a ser una nueva autoridad, sin embargo, van a trasladar las mismas personas que están en la autoridad, en el Ministerio de Educación, a esta autoridad. Entonces, ¿por qué vamos a crear más burocracia? Ellos dicen que la CP es el modelo que ellos van a seguir, pero no toman en cuenta que la CP heredó un modelo de méritos y que el hecho de que exista una autoridad no va a ser una varita mágica que va a mejorar el tema de la educación. Lo otro es que esta propuesta no cuenta con el consenso, ya que anteriormente fue presentada en el diálogo por la educación y no fue parte de los consensos. Entonces, ¿cómo ellos esperan que su propuesta prospere y que tenga el aval de todos los actores del sector educativo si anteriormente fue rechazada? Ellos no explican cómo van a hacer esto. Y quiero rescatar lo que dijo nuestro compañero Francisco, de que lo que no se mide no se puede mejorar. Ahora le corresponde a Edmavi González concluir. Por favor, cronómetro en pantalla. A debate. Realmente escuchar las 5 acciones a tomar que ha indicado Francisco me da a entender que tenemos muy claro cuál es la ruta para Panamá. Sin embargo, a pesar de que inclusive el mismo ministerio puede tenerlo muy claro, porque ha participado en dichas discusiones inclusive, no ha podido ejecutarse. Entonces, ¿en qué radica el problema realmente? Radica en entender cuáles son las 5 acciones, cuáles son los problemas fundamentales de Panamá, o radica en cómo ejecutarlos y hacerlos realidad. Vuelvo y repito, el Ministerio de Educación sigue siendo parte del órgano ejecutivo y por lo tanto es parte totalmente de la política panameña. Y como un ente político siempre va a tener influencias políticas que van a inhibir o van a limitar su toma de decisiones. No podemos hablar de que en Panamá existen recursos recursos, recursos escasos, como indicó Francisco. De hecho, Panamá es uno de los países de la región con una economía creciente más estable. Inclusive me atrevo a decir que el Producto Interno Bruto podría aportar mucho más al sistema educativo,
Pero esto no sucede casualmente porque no existe la voluntad política. Podrán existir los parámetros, podrá existir la metodología, podremos inclusive emular sistemas como Finlandia, que tanto propuso Francisco, pero quizás lo podemos emular en otros temas, como en preparación y capacitación docente, como en selección del personal administrativo, pero no podemos necesariamente emularlo en un concepto de gestión. ¿Por qué no podemos? Porque Panamá ocupa la posición 96 del ranking de percepción de corrupción de 180 países. ¿Cómo es posible que un país que claramente es corrupto al lado de países como Finlandia y Singapur, como lo mencioné anteriormente, le vamos a dejar el tema de la educación, que es el pilar fundamental de todo país para su sostenibilidad y desarrollo? ¿Cómo se lo vamos a dejar en manos a un sistema corrupto que en vez de basarse en profesionalismo y tecnicismo, se basa entonces inclusive en cobro de favores, intereses políticos y hasta nepotismo? Entonces, desde 1947, y reitero la fecha, porque desde 1947 ninguna reforma estructural que no consiste necesariamente en conocer cuáles son las 5 acciones a tomar, sino más bien cómo ejecutan esas 5 acciones, han sido fallidas. No ha trascendido el tiempo. No existe una verdadera política de Estado. Mientras no existe una política de Estado, el quinquenio y los temas electorales son los que van a definir las políticas de todos los gobiernos. Entonces, tú que me escuchas detrás de esa pantalla, tú que probablemente estás cansado de la misma situación, estás cansado de la corrupción, estás cansado de las escuelas ranchos, estás cansado del desempleo juvenil que ha aumentado un 15%, estás cansado de que 1 de cada 3 niños en Panamá sea pobre, te hago la siguiente pregunta y también se la hago a la bancada. ¿Queremos más de lo mismo? Pues creo que no, porque no ha dado resultado. Busquemos la innovación, busquemos una verdadera prosperidad colectiva para nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Edmavi. Yo creo que las personas en casa van a tomar esas preguntas. Con esto culmina A Debate. Hemos escuchado los argumentos de estos jóvenes en torno a la educación. Agradecemos su compañía en este primer programa y le invitamos a compartir con nosotros a través de la cuenta de ECO en Twitter. ¿Con cuáles de las posturas de los participantes usted se identificó más? Por favor, busque la cuenta en @EcoTVPanamá. Llenen la encuesta y exprésenos su opinión. Antes de despedirme, quisiera compartirles una frase de Pitágoras que nos dice que eduquemos al niño de hoy para no castigar al hombre del mañana. Soy Milagros Brooks y nos veremos nuevamente en la siguiente edición de A Debate. Hasta la próxima. A Debate. El debate de hoy fue presentado gracias a Pide el nuevo Mega Deal de KFC por solo $10.99. KFC para chuparse los dedos.